Si los españoles no empezamos a invertir de forma profesional y continuada en España, otros lo harán. Los americanos, los ingleses o los fondos alemanes. Y esto ya está pasando, no es una predicción. El Banco de España lo acaba de confirmar en su informe anual de 2025, publicado este mismo mes de junio. Hoy te voy a explicar quién exactamente está comprando en España, con datos verificados, no opiniones. Y por qué deberíamos preguntarnos si queremos ser dueños de nuestro propio país o simplemente inquilinos de él. Empecemos por los datos más actuales que existen a día de hoy. El Banco de España acaba de publicar su informe anual de 2025, en junio de 2026. Y confirma algo muy concreto. Las compras de vivienda de no residentes representan un 7,4% del total entre 2021 y 2025. Eso es prácticamente el doble de lo que fue en el boom de 2007, en el que esta cifra representaba alrededor del 3,8%. Según el Colegio de Registradores, en el primer trimestre de 2025, los extranjeros realizaron casi 33.000 compraventas de vivienda en España, un 7% más que el año pasado, y su peso en el mercado alcanzó casi el 18% del total del mercado, frente al 6,75% que representaban hace una década. Casi se ha triplicado en 10 años. Y aquí está el dato que es más interesante. La compra de vivienda por parte de ciudadanos estadounidenses ha incrementado en un 255% desde 2019. Pasamos de unas 620 operaciones en 2020 a más de 2.200 operaciones en 2024. Y esto viene del Colegio de Registradores. Los fondos institucionales estadounidenses llevan algo más de una década consolidando sus posiciones. Blackstone, por ejemplo, gestiona algo más de 22.000 viviendas en España a través de sus filiales, siendo el segundo mayor propietario de viviendas en el país, solo por detrás de CaixaBank. Y esto no es ilegal, y tampoco estoy diciendo que sea malo por definición. España necesita capital propio y extranjero, principalmente para resolver el problema de la vivienda. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Quién va a ser el dueño de los activos cuando ese capital entre y se quede en el país? Y aquí está la parte que a mí me interesa analizar. ¿Por qué el capital español no está invirtiendo con la misma intensidad en España? Pero antes de entrar en esto, vamos a darle un poco de contexto al problema de por qué estos fondos internacionales están interesados en España. El Banco de España acaba de cifrar el déficit de vivienda en España alrededor de un 4% de los hogares totales. Acumulado entre 2021 y 2025, esas son 750.000 viviendas de déficit, según el informe más reciente. Para comparar, Italia tiene un déficit del 1,5% y Francia está prácticamente en equilibrio, por lo que España tiene casi el doble de déficit y está muy por debajo de la media europea. En 2025 se formaron alrededor de 240 nuevos hogares en España y solo se terminaron 92.000 viviendas, un 9% menos que el año anterior. Y es que la brecha no se está cerrando, se está ampliando. Y el propio Banco de España explica por qué. Restricciones en la oferta, escasez de suelo, lentitud urbanística y baja productividad en el sector de la construcción. La elasticidad de la oferta a largo plazo se sitúa alrededor del 0,45. Esto significa que hay una respuesta de la oferta muy limitada frente a la subida de los precios. Y mientras este déficit crece, el capital español sigue mayoritariamente al margen. Y hay tres razones reales. La primera, cultura de ahorro conservador. España tiene una proporción enorme de ahorro en depósitos bancarios y estos por definición son de bajo rendimiento, mientras que los fondos institucionales extranjeros llegan con mandatos claros de inversión sistemática, así como con estructuras profesionales. La segunda, la desconfianza desde 2008. El Banco de España ha sido explícito en su reporte. Esta crisis no es como la burbuja de 2008. Los precios siguen, aunque sea difícil de creer, por debajo de los niveles de la crisis de 2008, pero la memoria colectiva española sigue asociando invertir en sector inmobiliario como especulación. Y la tercera, falta de acceso a estructuras profesionales. El inversor extranjero generalmente tiene vehículos sofisticados con los que invierte en España, especialmente por la alta regulación. El inversor español medio, que cuenta con algo de capital, muchas veces no tiene el mismo acceso. Y esto es un verdadero problema que hay que solventar. Y aquí voy a decir la parte que sé que va a generar algo de polémica. Cada euro que un español no estructura de forma profesional para participar en su propio mercado inmobiliario es un euro que termina capturado por un fondo extranjero, en mejores condiciones, con mejor información y con mayor escala. Y esto no es nacionalismo económico, es una observación simple de cómo funciona el capital, y es que el dinero va donde encuentra la mejor estructura y el mejor acceso a la oportunidad, y los datos confirman hacia dónde va esa revalorización. El FMI advirtió en marzo de 2026 que la falta de oferta sigue tensionando fuertemente el mercado inmobiliario español y que esa presión sobre los precios va a continuar, y la Comisión Europea ha hecho exactamente la misma observación. Ahora,
sabiendo lo que dice el FMI, el Banco de España y la Comisión Europea, es importante poder responder ante esta revalorización que va a seguir continuando, porque esa revalorización va a favorecer desproporcionadamente a quien ya está estructurado para capturarla. Y aquí es donde quiero ser específico, no solamente teórico. España necesita cerrar ese déficit de 750.000 viviendas y eso requiere construir muy por encima de lo que estamos haciendo actualmente. Y es que el sector promotor y constructor tiene un déficit de tamaño empresarial, una caída sostenida de productividad y rentabilidades muy contenidas. Y estos son factores que limitan la capacidad de inversión propia. Eso significa que los promotores necesitan capital extranjero para construir lo que el mercado necesita. Y los bancos tradicionales no cubren ese hueco, sobre todo para promotores medianos. Y ese espacio en el mercado es exactamente el que cubre el capital privado. Deuda respaldada sobre el activo, con plazos definidos y retorno contractual. Ese es exactamente el mecanismo que utilizan los fondos extranjeros cuando entran en el mercado español. La diferencia es que hasta ahora este tipo de estructura ha estado mayoritariamente reservada a quienes ya tenían acceso institucional. Y eso es específicamente lo que intento cambiar desde S&E Legacy con una estructura desde Suiza, por la gobernanza, la disciplina y la estabilidad legal, desplegando capital en deuda privada sobre activos residenciales españoles y abierto a inversores cualificados que quieran participar de forma activa en su propio mercado, con una disciplina similar a la que aplican los fondos institucionales, métricas de apalancamiento, hipotecas registradas y retornos objetivos contractuales. Y aquí te resumo la idea actual con todos los datos más recientes. España cuenta con un déficit de 750.000 viviendas y esto ya lo sabe todo el mundo. Y la compra de viviendas por parte de no residentes a día de hoy representa casi un 8% del total del mercado, el doble que el boom de 2007. La pregunta es quién va a capturar la revalorización de estas viviendas cuando se construyan. Si el capital español sigue durmiendo en depósitos bancarios, ya sea por desconfianza o falta de acceso, la van a seguir capturando fondos extranjeros cada vez más consolidados. O podemos cambiar eso, capturando capital con el mismo rigor, con la misma disciplina y con el mismo acceso profesional que tienen los fondos institucionales. Y quiero preguntarte algo directamente. ¿Crees que el capital español debería estar participando más activamente en el mercado inmobiliario español? ¿O crees que el capital extranjero es parte natural de una economía abierta? Quiero leer tus comentarios, sin filtros. Y si quieres entender cómo funciona una estructura de participación profesional en este mercado, escríbeme. Esto no es una oferta, es una conversación. Y antes de cerrar el vídeo, no olvides suscribirte si te interesa la economía y la inversión. Y todo el contenido que publico es formativo y basado en fuentes oficiales, el Banco de España, el FMI, la Comisión Europea o el Colegio de Registradores. Esto no constituye ningún asesoramiento financiero ni una oferta pública de inversión. Tienes que entender que invertir conlleva riesgos e incluye una posible pérdida del capital.